Probando, probando. Buenos días. Vamos a darles unos 5 minutitos para que se termine de conectar la gente. A ver si se conectan más personas.
Profe, está muteado. Ahora sí. Bueno, les decía que quería revisar un toquecito el cronograma nada más para que estamos al tanto de en qué parte vamos. Entonces, estamos en la semana 5 y en la cual estamos comenzando el segundo bloque, que es el bloque equilibrio químico. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, esta semana tenemos el primer caso que están resolviendo ustedes, que es el examen este que es para la casa. Y esta semana también tenemos que ver los temas de equilibrio químico. Entonces voy a enfocarme hoy a ver, esto es un pequeño repaso de la parte como más teórica de este equilibrio químico. Y también tenemos el tema de equilibrio heterogéneo la próxima semana. Entonces, este tema de equilibrio heterogéneo contempla lo que tiene que ver con equilibrio de constante producto de solubilidad, o sea, de la KPS. Y también vamos a ver el capítulo 12, que el capítulo 12 es sobre gravimetría. Entonces, esta semana ya ustedes estuvieron disponibles toda la parte que es de equilibrio químico, pero también la parte de KPS. La otra semana les vamos a estar subiendo lo que corresponde a gravimetría. Y después de eso, las próximas 2 semanas vamos a estar enfocados en lo que es equilibrio ácido-base. Entonces, después, al final de este bloque, la siguiente semana estaría el siguiente examen en grupos. Entonces, vean que en realidad la próxima semana ya tienen la tercera tarea para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, por eso es importante que continuemos avanzando con los temas que corresponden. Entonces, lo que pensaba es guiarles un poco esta lectura que les subí acá. Les subí una lectura que se llama Introducción al Equilibrio Químico. Es una lectura que más o menos equivale como unas 7 páginas. Pero quería guiarles un poco la lectura y contarles un poco la historia que está más o menos por acá plasmada para que luego ustedes la repasen con más tiempo. Entonces, básicamente, si ustedes vienen acá, van a tener este video que me parece que es muy importante que lo vean. Es un video relativamente cortito, donde hay 2 principales puntos que van a estar viendo. El primer punto es que el equilibrio químico es un equilibrio dinámico y ahí van a tener un ejemplo bastante visual de a qué se parece el equilibrio químico. Entonces, ahí les va a hablar un poco, les va a dar un ejemplo. El video está en inglés, pero ustedes les pueden poner subtítulos en español también. Y también en el mismo video dan un ejemplo de que es un equilibrio químico, pero a la vez también van a estar diciéndoles, por ejemplo, que es un sistema cerrado. Porque para que sea el equilibrio químico tenemos que estar en un sistema que esté cerrado. Entonces, ahí van a repasar también un poco esos conceptos. Entonces, para introducir el tema de equilibrio químico, lo que yo hice acá fue empezar hablándoles del cociente de reacción. Entonces, ese es el primer concepto que está aquí introducido, concepto de reacción. Entonces, si tenemos una reacción como esta, ¿verdad? W minúscula, W mayúscula, X minúscula, X mayúscula, se convierte en Y, Y mayúscula, Z, Z mayúscula. Entonces, el cociente de reacción para esta reacción está por esta expresión. Entonces, yo tengo esto que está entre paréntesis cuadrado sería la concentración en mol por litro. O de las especies que tenemos acá. Entonces, arriba irían los productos, abajo van los reactivos. Entonces, arriba irían la parte de productos, abajo va la parte de reactivos. Entonces, hilos normalmente se van a estar elevados al subíndice que tenga enfrente. Hay una condición específica para que eso sea cierto, y es que tiene que ser que estas reacciones sean, bueno, un concepto cinético en realidad, que para efectos de este curso no tienen que saberlo, pero tiene que ser que para que esto sea cierto, quiere decir que esta es la reacción de la que depende la velocidad de esta reacción en sí.
Pero en todo caso eso no es algo que ustedes tengan que ver todavía, porque eso es algo que se ve más como en cursos de físico-química. En todo caso, lo que sí es importante acá es que tomar en cuenta que normalmente lo que se utiliza son las concentraciones molares y elevadas al subíndice, o las presiones en atmósferas, en caso de que lo que tenga en la reacción sean gases. Entonces lo que se coloca acá son en realidad las presiones en atmósferas. Cuando se utiliza la concentración en mol por litro, en realidad eso es una aproximación, porque en realidad lo que debería ponerse entre paréntesis sería las actividades. Entonces, pero recuerden que las actividades es un poco más complicado, es un concepto un poco más complicado y no es tan fácil estimar las actividades de especies en disolución. Entonces, por eso acá vemos la versión simplificada, que es utilizando la concentración molar. Entonces, para introducir el tema, acá lo que les puse fue esta reacción que tenemos acá. Entonces, básicamente podemos ver un ejemplo de cómo normalmente ocurriría una reacción. Entonces, en esta reacción tenemos dos moléculas de NO2 que se juntan para formar una molécula de N2O4. Entonces, imagínense que tenemos un recipiente y agregamos únicamente moléculas de NO2, que sería el caso que tenemos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme va pasando el tiempo, esas moléculas comienzan a reaccionar entre sí. Y cuando comienzan a reaccionar entre sí, van formando las moléculas de N2O4, que serían estas que tenemos acá, las que son como en blanco. Entonces, igual, conforme va continuando avanzando la reacción, vamos a tener más moléculas de N2O4. Pero, ¿qué va a pasar? Conforme esta es una reacción que en realidad puede ocurrir en ambas direcciones. Puede tanto formarse como volver a las moléculas originales. Entonces, al inicio, yo solamente tengo el NO2, que serían las rojas. Entonces, toda la reacción es únicamente eso. Entonces, la reacción ocurre únicamente en una dirección. Pero conforme yo voy formando las moléculas de producto, también puede ocurrir la reacción inversa, que eso es lo que estamos viendo como la flechita gris aquí abajo. Entonces, las dos reacciones comienzan a competir entre sí. Entonces, una reacción ocurre con mayor velocidad en una dirección y la otra ocurre con un poquito menos de velocidad en la dirección opuesta. Eso quiere decir que entonces voy a ir formando cada vez más moléculas de N2O4. Y entonces la velocidad, conforme yo aumento la concentración de la molécula de producto, la velocidad de la reacción inversa también va a ir aumentando. Entonces vean que cada vez la flechita gris va a ser más grande, hasta que va a llegar el punto en el que la flechita gris va a tener el mismo tamaño, es decir, la misma velocidad que la flechita negra. Es decir, ambas reacciones ocurren en las dos direcciones con la misma velocidad. Entonces, cuando se llega a ese punto que las dos reacciones llegan a la misma velocidad, tanto en un sentido como en el otro, entonces ahí decimos que estamos en equilibrio químico. Entonces, ¿qué quiere decir equilibrio químico? Que si usted pudiera observar el sistema de afuera, no hay cambio neto en las cantidades de reactivos o de productos. Pero eso no quiere decir que la reacción esté estática, sino que lo que está sucediendo es que la reacción en una dirección y en la otra está ocurriendo a la misma velocidad. Y entonces, el cambio neto, digamos, es cero, al final de cuentas. El sistema está en equilibrio. Entonces, yo puedo expresar el cociente de reacción para esta reacción que tengo acá. Entonces, si utilizamos las mismas reglas que hemos descrito acá, yo puedo escribir el cociente de reacción de la siguiente forma. Entonces, sería entre paréntesis. Recuerden que esto sería en realidad una presión. Entonces sería la presión de este producto dividido entre la presión de la molécula de NO2 al cuadrado, porque acá tenemos un 2. Entonces, este sería el cociente de reacción para esta reacción en sí. Ahora, cuando estamos en la condición de equilibrio, que es la que escribimos acá, entonces el cociente de reacción le vamos a llamar QK, perdón. Esta K es lo que se conoce como la constante de equilibrio. Entonces, siempre en los sistemas, la constante de equilibrio, como la palabra lo dice, va a ser una constante, o sea, va a permanecer con un mismo valor.
independientemente del tamaño del sistema. Por ejemplo, si yo tengo un sistema mucho más grande o más pequeño, la constante de equilibrio debe ser la misma. Que la constante de equilibrio sea la misma, lo que quiere decir es que la proporción entre los productos y los reactivos siempre permanece constante. ¿Por qué? Porque cuando se igualan esas dos velocidades, lo que produce es que las proporciones de reactivos y productos siempre mantengan esa misma proporción. Entonces, para esta reacción en específico, la proporción entre reactivos y productos va a estar dada por este número, 216. De hecho, estos son números que uno puede encontrar en diferentes tablas. Entonces, quiere decir que independientemente del tamaño del sistema, siempre esta constante de equilibrio se va a mantener con este valor. O sea, la proporción siempre se mantiene igual. Entonces, ahora puede darse el caso en que yo produzca una perturbación en el sistema. Entonces, una perturbación en el sistema puede ser, por ejemplo, yo estoy acá en esta condición de equilibrio. Y entonces, por ejemplo, yo puedo agregar más moléculas de NO2. Yo ya estaba en la situación de equilibrio, pero agrego más moléculas de NO2. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al sistema? Para volver a la condición de equilibrio. Entonces, si yo estoy agregando más moléculas de NO2 para que esta proporción se mantenga, vean que las moléculas de NO2 irían en la parte inferior. Entonces, como van en la parte inferior, si yo estoy agregando más moléculas de NO2, entonces quiere decir que esta proporción va a aumentar. Va a ser mayor que 216. Entonces, en ese caso quiere decir que para que yo vuelva a tener la misma proporción, como agregué más de estas, lo que va a pasar es que la reacción en esta dirección, en la dirección directa, va a aumentar de manera tal que disminuya la concentración de moléculas de N2 y aumenta la concentración de moléculas de N2O4. Entonces, eso va a promover que la reacción ocurra en esta dirección. Eso es lo que normalmente ustedes van a estudiar como el concepto del principio de Le Chatelier, que ahorita vamos a revisar más en detalle. Entonces, va a ser cierto algo. Ahora, recuerden que cuando yo perturbo el sistema ya no está en equilibrio, ya no se le llama constante de equilibrio, sino que se le va a llamar cociente de reacción. Entonces, eso quiere decir que si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, o sea que Q es menor que K, entonces la reacción se favorece en la dirección de los productos. Mientras que si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se favorece en la dirección de los reactivos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener esto presente. Entonces, para poder saber si una reacción va a ocurrir o cuáles van a ser las concentraciones de que voy a tener para una reacción en la condición de equilibrio, entonces lo que normalmente utilizamos es una tabla como la que vemos acá, que es la que se le llaman las tablas ICE, o sea, de inicio, cambio de equilibrio. Entonces, en estas tablas lo que yo puedo hacer es utilizar la constante de equilibrio para determinar cuál podría ser el cambio que yo obtenga y cuáles serían las concentraciones que tengo al final cuando el sistema ya alcanza el equilibrio en sí. Entonces, imagínense que tengo esta reacción donde tengo AB y que se va a convertir en A más B. Entonces, imagínense que yo tengo inicialmente una concentración 1 molar de AB y coloco eso en un beaker. Entonces, en la condición inicial voy a tener acá 1 molar de AB y entonces de A y de B voy a tener 0 porque todavía no se ha transformado nada. Entonces, yo lo dejo un rato para que alcance el equilibrio. Entonces, el cambio que va a ocurrir entonces va a ser que una cantidad de AB se me va a transformar en A más B. Pero yo no sé cuánto es esa cantidad. Entonces, lo que voy a hacer es decir acá que voy a perder X cantidad de AB y que se va a producir X cantidad de A y X cantidad de B. Entonces, en la condición de equilibrio voy a tener la suma de estas dos situaciones. Entonces, para AB lo que va a tener es que va a tener 1 menos lo que se consumió para producir AB, o sea, 1 menos X.
Y de A, entonces voy a tener X y de B voy a tener X. Entonces, yo puedo plantear la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces, la constante de equilibrio será igual a A por B entre AB. Y esto me haría 1 por 10 a la menos 5. Entonces, si yo sustituyo estos valores que tengo acá, entonces para A sería X, para B también sería X, y para AB sería 1 menos X. Entonces, me queda esta expresión. Ahora, vean que esta expresión es una expresión cuadrática. Entonces, si yo multiplico todo esto y despejo, termino con una ecuación cuadrática. Yo puedo con la calculadora resolver esa ecuación cuadrática o también puedo hacer una aproximación. Entonces, si la constante de equilibrio normalmente es menor a 1 por 10 a la menos 4, o sea que tiene un valor menor que eso, yo puedo hacer una aproximación y decir que aquí abajo el valor de X es muy pequeño en comparación con el valor de 1 molar. ¿Por qué? Porque como es una constante pequeña, quiere decir que muy poco muy poco de producto se va a formar. O sea, muy poco de A y de B se van a formar en comparación con lo que yo tenía originalmente de AB. Entonces, si yo hago esta simplificación aquí abajo, digo que X es prácticamente 0 en comparación con el 1, me queda una ecuación mucho más fácil de resolver porque me quedaría X, X y abajo 1. Entonces, simplemente despejo la X y me da que es 3 por 10 a la menos 3. Entonces, vean que esa asunción que yo hice si aplica en este caso. ¿Por qué? Porque 3 por 10 a la menos 3 es mucho más pequeño que 1, ¿verdad? Es 1000 veces más pequeño. Inclusive. Sí, de hecho, 10 a la 4 veces más pequeño. Entonces, esa asunción que hice sí es correcta. Y entonces, yo ya puedo con esto estimar cuáles serían mis concentraciones que tendría en la condición de equilibrio. La concentración de A sería lo que corresponde a X y de B también. Tendría 3 por 10 a la menos 3 mol de A, mol por litro de A y 3 por 10 a la menos 3 mol por litro de B también. Y la concentración de AB sería prácticamente lo mismo. Sería 1 menos 3 por 10 a la menos 3. Básicamente. Entonces, este es un ejercicio para que ustedes reflexionen en su casa, que es un ejercicio parecido a ese anterior. Y dice, si tengo esta reacción, entonces, si se tiene la ecuación 9 y se sabe que se agregan 100 mililitros de 1,2 mol por litro de A con 50 mililitros de 1,8 mol por litro de B, entonces, ¿cuáles son las concentraciones de A, B y C cuando se alcanza el equilibrio? Entonces, ese es un ejercicio para que ustedes lo piensen en su casa. No sé si hasta acá me siguen. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Por ¿Preguntas? qué? Porque era que se sustituía X menos 1 a cambio de solo 1. En la simplificación acá, Sí. porque cuando yo tengo constantes que son menores a 1 por 10 a la menos 4, yo puedo asumir que entonces el valor de X es va a ser muy pequeñito. ¿Por qué? Si una constante de equilibrio es muy pequeña, quiere decir que entonces lo que se me va a producir de los productos va a ser muy poco en comparación con lo que yo tenía originalmente de los reactivos. Es decir, la reacción ocurre muy poquito de la reacción. En realidad, lo que ocurre de esta reacción es muy poco en comparación con las concentraciones que tenía originalmente. Entonces, yo puedo asumir acá que este valor de X va a ser muy pequeño porque la constante es muy pequeña, Entonces, si es menor a 10 a la menos 4. de 10 a la menos 4, exactamente. Entonces, vean que es cierto, porque cuando yo calculo el X me dio 3 por 10 a la menos 3. Entonces, quiere decir, 3 por 10 a la menos 3 es mucho más pequeño que 1. Dice Camilo, hagamos ese ejercicio. Lo podemos hacer para la próxima clase, o si no, si ahorita al final me da chance, podemos intentar hacerlo. El otro punto es que normalmente nos preguntan cuando estamos haciendo el tema de equilibrio químico, ¿cuál es el efecto de agregar algunos de los, ya sea reactivos o productos? Podemos despreciar cuando el logaritmo de concentración entre K es mayor a 2.
Logaritmo de concentración entre K es mayor a 2. No estoy seguro de lo que me está preguntando. Cuando el logaritmo de concentración entre K es mayor a 2. Me imagino que sí tiene lógica, Entre pero... la constante. Sí, el Ajá, logaritmo de la concentración entre la constante. Que, bueno, había nos había dicho que cuando era mayor a 2 se podía decir con un 95% de confianza que es despreciable. ajá, ajá. Pero Bueno, no sé si lo podemos usar. eso también tiene sentido. Normalmente uno usa la forma más simplificada, pero sí va a depender de, también de... Sí, exactamente. Depende también de la concentración que uno tenga inicial del compuesto, por ejemplo. No es lo mismo que yo tenga aquí inicialmente una concentración 1 molar a que tenga una concentración 0,01, por ejemplo. Entonces, eso también es importante a la hora de comparar si uno puede hacer si puede despreciarlo. En realidad me parece una buena forma de verlo. Si el logaritmo de la concentración entre K es mayor a 2. El logaritmo de la concentración entre el logaritmo K o el logaritmo de concentración entre K. Logaritmo de concentración entre K. Entre K. Ok, ok. Voy a tomarlo en consideración. Ya lo apunto. Logaritmo de la concentración entre K es mayor a 2. Ah, ok, ya entendí. Ah, bueno, eso sí tiene sentido. Ajá. Listo. Me parece un buen consejo en realidad. Ok, entonces, normalmente a ustedes les van a estar preguntando que determine cuál es el efecto de hacer un disturbio en esta condición de equilibrio. Entonces, veamos un ejemplo para tener un poco más claro como qué les pueden preguntar. Entonces, imagínense que ustedes tienen esta reacción. Tengo un compuesto cobalto, ¿verdad? Hexaco se llamaría, que es de color rosado y puede formar un cloruro de cobalto, que es de color azul. Entonces, esta reacción está en equilibrio. Entonces, me preguntan, imagínense que agregan más agua a este sistema. Entonces, la pregunta es, si la disolución se vuelve rosada, azul o permanece igual. ¿A ustedes qué les parece? Según lo que recuerdan de química general. Se vuelve más azul. Se vuelve más azul, dice Nelson fue. ¿Alguien más? ¿Qué les parece que le pasaría a la... Si agrego más agua, ¿qué le pasaría al sistema? ¿Se vuelve más rosado, más azul o permanece igual? Se vuelve más rosado. Sí, Sí, mentira. se vuelve más rosado. Se vuelve más rosado. Bueno, ahora están diciendo que se vuelve más rosado. Alguien que me diga por qué piensa que se vuelve más rosado. Porque el agua está al lado de los productos. Entonces, si yo agrego más agua, se me desplaza hacia los reactivos. Ajá, ajá, ajá. Ok, ok. Entonces, veamos esta reacción en particular. Si escribimos el cociente de reacción para esta reacción, tendríamos lo siguiente. Y eso es algo que se me olvidó mencionarles antes en el tema del cociente de reacción. Cuando yo estoy expresando el cociente de reacción, solo utilizo especies que estén ya sea gaseosas o acuosas. No se puede poner acá en el cociente de reacción especies líquidas o sólidas, porque con las especies líquidas o sólidas la concentración permanece prácticamente constante. Y como la concentración permanece prácticamente constante, de hecho va a formar parte de la misma constante en sí. O sea, la constante Q ya tiene en cuenta dentro de sí las especies líquidas o sólidas. Entonces, por eso uno no las pone en la expresión en sí. Entonces, cuando yo tengo una reacción como esta, entonces el cociente de reacción se escribe de la siguiente forma. Tendría acá productos,
¿verdad? Que sería el cloruro arriba. Y dividido entre reactivos. Entonces tendría acá el cobalto hexaaco y los iones cloruro. Vean que los iones cloruro van elevados a la 4. El agua no se pone aquí arriba, porque el agua sería un líquido. Entonces no forma parte del cociente de reacción. Entonces vean que el agua en sí ni siquiera forma parte del cociente de reacción. Si no forma parte del cociente de reacción, tampoco formaría parte de la constante de equilibrio. Ahora, imaginemos que todos los compuestos que forman parte de esta reacción tienen cuando están en la condición de equilibrio, todos tienen una concentración de 1 molar. Entonces, sí, es como un caso hipotético, en realidad no sé si será así, pero asumamos que es así. Entonces, me quedaría de la siguiente forma: 1 en la 1, abajo 1 en la 1 y 1 en la 4. Entonces, la constante de equilibrio sería 1, en principio. Pero ahora bien, si imaginemos, eso es la condición de equilibrio. Ahora me están preguntando qué pasa si le agrego más agua. Entonces, imaginemos que le agregamos suficiente agua para disminuir la concentración a la mitad. O sea, le agregamos el doble de agua. Si le agregamos el doble de agua, entonces el cociente de reacción me quedaría de la siguiente forma: 0,5 a la 1, 0,5 a la 1 y 0,5 a la 4. Si yo resuelvo esto, me da que Q es 16. Entonces, el cociente de reacción, vean que va a ser mayor que la constante de equilibrio. Entonces, para alcanzar el equilibrio, la reacción se va a ver favorecida en la dirección de los reactivos. Es decir, en esta dirección. Habíamos dicho que cuando el cociente de reacción es más grande, entonces la reacción se ve favorecida en el sentido de los reactivos. O sea, en la dirección inversa va a aumentar la velocidad y entonces se va a formar más del compuesto cobalto hexaaco, que es de color rosado. Entonces quiere decir que la disolución se va a volver rosada. Pero tengan cuidado con la interpretación, porque vean que si usted lo hace basado en el principio de Le Chatelier, usted lo que va a decir es: tengo más agua en los productos, como agrego más agua, la reacción se ve favorecida en el sentido inverso. Pero eso no es conceptualmente correcto. ¿Por qué? Porque el agua ni siquiera forma parte de la constante de equilibrio. ¿Cuál es el razonamiento más apropiado entonces? Que basados en la ley de equilibrio, ¿verdad? Que es lo que estamos utilizando acá, la ley de equilibrio, que lo que me dice es el valor de la constante de equilibrio. Basados en eso, lo que vemos es que la cantidad de agua afecta la concentración de las especies que participan y entonces indirectamente afecta la constante de equilibrio, el cociente de reacción y la constante de equilibrio en sí. Pero no es porque el agua directamente sea la que tenga el efecto. No es un efecto directo del agua en la reacción en sí, sino que es que el agua afecta la concentración de todo lo que está acá. Y entonces afecta el cociente de reacción indirectamente. No es un efecto directo del agua como si fuera un producto. Entonces, eso es una diferencia conceptual que hay que tener acá en cuenta. Entonces, a veces, y esos son los problemas con el principio de Le Chatelier, que se utiliza mucho más que todo como a nivel de colegio o así, es que el principio de Le Chatelier tiene muchas excepciones. Entonces, eso es un poco problemático en ese caso porque cuando tengo todas estas excepciones, de hecho hay muchas excepciones al principio de Le Chatelier, entonces cuando usted aprende el principio de Le Chatelier, tienen que enseñarle todas las excepciones a la regla, digamos. Lo cual no es el caso cuando utilizamos la ley de equilibrio. Entonces, por eso, casi siempre es más fácil si utilizamos mejor la ley de equilibrio para predecir qué va a pasar en una condición de equilibrio. Porque el principio de Le Chatelier va a tener todos esos problemas de todas esas excepciones. Que eso es justamente lo que les estaba describiendo por acá. Entonces, básicamente lo que les estaba mencionando es que hay dos formas entonces de predecir qué va a suceder en una situación de equilibrio. Puedo utilizar ya sea el principio de Le Chatelier, conociendo que tiene sus limitaciones, o puedo utilizar la ley de equilibrio. Entonces, la ley de equilibrio lo que vas a utilizar es utilizar el cociente de reacción y ver cómo va a cambiar la reacción para alcanzar esa situación de equilibrio que se requiere.
Entonces, ahora, en el libro pues, dicen cosas que a veces son un vocabulario que es un poco confuso y eso a veces es un problema cuando se enseña equilibrio químico. Por ejemplo, el libro dice, el principio de Le Chatelier establece que la posición de equilibrio siempre se desplaza en la dirección en la cual se contrarrestan los efectos de una tensión aplicada al sistema. El desplazamiento de la posición de equilibrio provocado por cambios en la cantidad de los reactivos o productos que participan en una reacción se denomina efecto de acción de masa. Esto en particular, el desplazamiento de la posición de equilibrio, normalmente resulta ser muy confuso y es un problema de lenguaje entre estudiantes y profesores. Inclusive algunos profesores pueden entenderlo diferente, porque eh, tiene muchas ambigüedades. Digamos, en muchos libros de texto se utilizan términos como el equilibrio se desplaza a la izquierda o el equilibrio se desplaza a la derecha, pero a partir de cuál punto de referencia. Entonces, eso muchas veces resulta ser confuso, tanto para estudiantes como inclusive para profesores. Entonces, a veces es mejor utilizar términos más precisos a la hora de describir qué es lo que pasa en el equilibrio. Entonces, imagínense que tengo esta reacción que está acá. Entonces, N2 más 3H2, los dos gaseosos forman amoníaco gaseoso. Entonces dice, ¿cuál sería el efecto si una vez que se alcanza el equilibrio se adiciona hidrógeno adicional al sistema? Entonces, agrego más hidrógeno. Entonces, escribo la expresión del cociente de reacción. Entonces, el cociente de reacción estaría dado por la concentración, la presión en este caso, de amoníaco al cuadrado, dividido entre la presión de nitrógeno a la 1 y la de hidrógeno a la 3. Entonces, si agregamos hidrógeno adicional, quiere decir que entonces la presión acá abajo, en la parte inferior va a ser mayor. Entonces, esto va a hacer que el cociente de reacción Q sea menor que la constante de equilibrio. Entonces, la reacción, para compensar y se mantenga la misma proporción, se va a favorecer en la dirección directa. Es decir, se va a producir más amoníaco. Yo también puedo interpretarlo desde el punto de vista del principio de Le Chatelier. Entonces, el principio de Le Chatelier, entonces va a decir, el sistema se va a oponer al cambio hecho, ¿verdad? Entonces, si yo agrego más hidrógeno, entonces estoy sobrecargando más la parte de los reactivos, entonces el sistema se va a oponer a ese cambio, es decir, va a hacer que la reacción se produzca más en la reacción directa para disminuir la concentración de hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que va a cambiar es la velocidad de la reacción directa va a ser mayor que la reacción inversa. Y entonces esto va a resultar en un incremento en la concentración de amoníaco. Esto es lo que usualmente los libros de texto llaman como que la posición de equilibrio se desplaza a la derecha o que la reacción se desplaza a la derecha. Pero no sé si a ustedes les parecen, como a mí, que eso en realidad es confuso. Como la reacción se desplaza a la derecha. Es como el punto de referencia no está claro con respecto a qué en realidad. Entonces es mejor decir que la reacción se favorece en la dirección directa o hacia los productos. O también decir que se incrementa en la dirección que aumenta la concentración de amoníaco, por ejemplo. Eso es más preciso a que yo diga la reacción se desplaza a la derecha o el equilibrio se desplaza a la derecha. Porque al final de cuentas termina siendo muy confuso. Muy confuso inclusive para uno. Y lo último que viene acá es el efecto de la temperatura en el equilibrio. Entonces, si yo tengo una reacción exotérmica, yo puedo ver como que el aumento de temperatura es un producto de la reacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una reacción que es exotérmica y yo caliento la reacción, más bien, entonces, si yo lo veo como si el calor fuera un producto, entonces, el aumentar la temperatura más bien va a favorecer que la velocidad de mi reacción inversa aumente. Es decir, se va a favorecer en la dirección hacia la izquierda, la dirección inversa.
Por el contrario, si la reacción es endotérmica, entonces el calor se puede ver más bien como un reactivo de la reacción. Entonces, si yo caliento la reacción, más bien me va a favorecer que la reacción ocurra en la dirección directa. Y así viceversa. Entonces, pero eso sí hay que tener un cuidado aquí importante. Y es que las constantes de equilibrio también son dependientes de la temperatura. Entonces, si yo produzco un cambio de temperatura, el valor de la constante de equilibrio en sí también va a cambiar. Entonces, en general esto es válido, pero también es válido que la constante en sí también va a cambiar. Entonces, no es directamente tampoco comparable o no puede ser tan fácilmente cuantitativamente comparable porque estoy teniendo dos cosas que cambian. Cambia el efecto de cambiar la temperatura, pero también está cambiando el efecto de cambiar la constante en sí mismo. Ok, entonces, en este capítulo vamos a enfocarnos a estudiar que hay diferentes constantes de equilibrio. Entonces, yo puedo tener constantes de equilibrio, por ejemplo, la disociación del agua. Puedo tener equilibrio heterogéneo, ¿verdad? Que por ejemplo es la KPS, que eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Y por ejemplo las constantes de acidez y basicidad, que eso es lo que vamos a estar estudiando con la constante de acidez y basicidad en la parte de ácidos y bases que vemos en este capítulo. Todo esto que hemos visto en esta introducción, sí quiero que quede claro que todo esto aplica para todos los tipos de equilibrio. Y que inclusive cuando hablemos de K, KB, KPS o KW, que es la constante de disociación del agua, todas esas corresponden a su vez a constantes de equilibrio. Todas son constantes de equilibrio y entonces todas las reglas de equilibrio que hemos estado viendo aplican para todos esos tipos de equilibrio también. Acá van a encontrar un link donde pueden hacer ejercicios relacionados con constantes de equilibrio. Es como una especie de quiz interactivo. Está en inglés, pero creo que ustedes pueden utilizar la herramienta de traducción simultánea de las páginas web para poder verlo en español. Cualquier cosa. Ahora, eso sí tienen que tener cuidado porque ellos en este quiz sí utilizan eso de que el equilibrio se desplaza a la derecha o que el equilibrio se desplaza a la izquierda. Entonces sí tienen que tener ese cuidado de entender cuál es exactamente la traducción, ¿verdad? A final de cuentas, en términos de vocabulario. Y también está otro video donde también me explican un poco el tema de cómo se llega a la constante de equilibrio y cómo está relacionado con las velocidades de las reacciones directa e inversa. Entonces, este es un video que también ayuda a clarificar un poco eso. Entonces, mi recomendación es que, obviamente, cuando yo les explico esto así, puede ser que resulte incluso un poco más confuso, pero estoy seguro que si ustedes se lo leen con más detenimiento, les va a quedar muchísimo más claro. Y si tienen el chance como de ir también viendo como todos los ejemplos y los cálculos en sí también. Entonces, mi consejo, no es una lectura muy larga, pero les puede ayudar a clarificar muchos conceptos relacionados con el equilibrio químico. Eso por un lado. Y luego, si vienen acá a la primera clase, van a tener la primera clase de equilibrio heterogéneo. Entonces, yo comienzo esta clase hablándoles primero de la constante del producto iónico del agua, que es la primera constante de equilibrio que venía en esa tabla. Y luego les hablo del equilibrio heterogéneo en sí. Entonces, acá comienza un poco una introducción al equilibrio y de hecho acá vienen varios videos. Estos dos primeros explican ese video y luego acá hay un video sobre qué es el proceso de solubilización, luego qué es el efecto del ion común, cómo determinar la solubilidad de diferentes compuestos y cómo se comparan entre sí. Un ejercicio resuelto del efecto del ion común. Si yo mezclo dos disoluciones, cómo utilizar el cociente de reacción y la constante de equilibrio para predecir si va a haber precipitación o no. Entonces, estos dos ejemplos ejemplifican eso. Cómo predecir si yo al mezclar dos disoluciones van a precipitar o no. Profe, ahora después de la clase me puede resolver una duda del ejercicio del examen.
Ahorita, para resolver dudas del examen, tiene que ser a través de del foro. Que me dejen las dudas del examen en el foro y yo las voy a estar respondiendo hoy en la tarde. Profe, y si son cosas de cifras, es que, digamos, nosotros ya todo lo de la teoría lo tenemos, pero son detalles de cifras que no nos quedó claro. Ok, tendría que ser también a través del foro porque está dispuesto por la cátedra. De hecho, más bien era como más o menos supuestamente ilegal que yo les aclarara dudas como en una tutoría. Entonces, más bien lo que ha dispuesto el coordinador es que yo les aclarara las dudas a través del foro, de forma escrita. Fue lo que él más que todo había propuesto. Entonces, para hacer un poco de caso, tendría que hacerlo en este caso a través del foro, que está ahí. Pero yo tengo, ok, mira, yo tengo una duda, ¿verdad? Ajá, Y no está directamente relacionada con el examen. Se refiere ajá, a, digamos, cuando yo reporto resultados, ¿verdad? De incertidumbre, ajá, yo, digamos, según lo que usted nos enseñó, digamos, yo estoy, por ejemplo, usando una incertidumbre expandida. Entonces, yo tengo, no sé, el valor más menos la incertidumbre expandida, ¿verdad? Y, ajá, por ejemplo, digamos que está el 95% de ajá. confianza. Entonces, la pregunta ¿es necesario, digamos, decir más detalles como la covarianza y, No, am, y la medida de tendencia central? no, Ajá. no. Solamente se reporta el valor de medida de tendencia central con la incertidumbre expandida a un 95% de confianza. Pone con K igual 2, con el factor de cobertura K igual 2 para un nivel de confianza del 95%. Y ya eso es todo. Mm, ok, ok. Está bien. Ok. Pues Eh, solamente una pregunta. ajá. Cuando uno va a reportar como... Es que yo se lo escribí en el foro, pero creo que no me respondió. Es que justamente ahorita después de la tutoría me iba a sentar ya como a responder dudas del foro. De hecho, Ah, ok, está bien. Entonces, si quiere, me espero. creo que está bien. Bueno, ¿Qué más? No sé si han tenido tiempo de estudiar algo de esto de equilibrio químico. Yo sé que están también ocupados con lo del examen. Pero me imagino que todas las dudas que tienen ahorita son del examen, ¿verdad? Nada más quiero hacer un pequeño repaso porque tengo que seguir avanzando con los temas en sí. Eh, Repasar un toquecito el concepto de constante producto iónico del agua. Producto iónico del agua, no, constante de solubilidad. Ya ve que es que estoy abriendo la pizarra. Ok. Entonces, lo único que quería era nada más como hacer un pequeño repaso o un pequeño como introducción a lo que pueden ver en los videos. Entonces, normalmente yo puedo tener, van a ver que voy a tener dos casos principales cuando estoy trabajando con constante producto de solubilidad y una es cuando yo tengo un contenedor con agua y agrego el sólido en sí, entonces yo puedo tratar de ver cuáles van a ser las condiciones de equilibrio. O la otra opción es que yo tenga más bien las sales disueltas en un líquido y que las mezcle y a ver si se va a formar algún sólido. Esas son como básicamente las dos posibilidades.
pero las dos se van a resolver prácticamente de la misma forma. Entonces, yo ahí les mencioné este ejemplo donde uno puede tener el carbonato de plata. Lo único que quiero clarificar un poco es cómo se lleva a cabo ese proceso de solubilización. Entonces, este compuesto, si yo lo pongo en agua destilada, se va a comenzar a, una muy pequeña parte se va a comenzar a disolver. De hecho, la constante para esta reacción, para la disolución, es 8,1 por 10 a la menos 12. Entonces, esta carbonato de plata puede disolverse, puede pasar a la fase acuosa. Y entonces, una vez que está acá disuelto, se puede disociar. De hecho, normalmente siempre los compuestos se disocian en su totalidad. ¿Por qué me está saliendo como otro dibujo acá? También se puede disociar. Entonces puede formar carbonato y puede formar iones plata. Entonces vean que de los iones plata va a formar 2, mientras que de los de carbonato solo va a formar 1. Entonces, yo puedo predecir o cuáles van a ser las concentraciones de equilibrio para esta reacción si yo tomo en cuenta la KPS. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo voy a tener Ag2CO3 que se va a disociar para formar, ¿verdad? Eso sería el sólido. Se va a disociar para formar 2 de plata más carbonato. Entonces, para saber qué va a pasar, yo puedo utilizar las tablas ICE que estuvimos mencionando. Entonces yo voy a decir, voy a tener una condición inicial, un cambio y una condición de equilibrio. Entonces, para entender cómo hago eso, tengo que tomar en cuenta primero qué está pasando acá cuando se está disociando. Vean que eso es un equilibrio al final de cuentas. El proceso en el cual se solubiliza parte del compuesto, pero todo lo que se solubiliza se va a disociar completamente. Entonces, lo que se solubiliza yo lo puedo llamar como un factor S. O sea, una cantidad de S se está solubilizando de carbonato. Entonces, cuando se disocia, me va a formar también S de carbonato, pero de plata me va a formar 2S. ¿Por qué? Porque me forma uno S de plata y otro S de plata, entonces en total son 2S. Entonces, yo puedo decir que en la condición inicial, antes de que se disocie, lo que tengo en carbonato de plata va a ser S. Y de plata voy a tener 0, de carbonato también voy a tener 0. Porque inicialmente no se me ha disociado nada. Luego, en la condición de cambio, todo lo que se me disolvió de carbonato de plata se me va a consumir. ¿Por qué? Porque dijimos que se va a disociar completamente. Y entonces acá me va a formar, por estequiometría, 2S de plata y de carbonato me va a formar también 2S. Entonces en la condición de equilibrio me va a quedar acá 0, acá me va a quedar 2S y acá me va a quedar, perdón, acá no es 2, aquí es nada más S. No sé por qué puse 2. Y acá me va a quedar S. Entonces, ¿cómo sería la expresión de la KPS para esta reacción? Entonces, la expresión de la KPS estaría dada por. Entonces dijimos, es lo que sea acuoso. Entonces, en realidad, estas especies acá serían acuosas. Entonces tendría la concentración de plata al cuadrado multiplicado por la concentración de carbonato a la 1. Y en principio debería poner abajo lo que serían los reactivos. Pero como eso es un sólido, entonces no se coloca. Entonces la KPS sería básicamente eso.
yo puedo sustituir entonces los valores que tengo acá arriba. Este valor de la capa S dijimos que era 8,1 por 10 al menos 12. Entonces, esto va a ser igual a 2S, ¿verdad? Que es la de plata, elevado al cuadrado por S, va a ser igual a 8,1 por 10 al menos 12. Entonces, esto sería 4S cuadrado por S, será igual a 8,1 por 10 al menos 12. Entonces, eso sería 4S a la 3 es igual a 8,1 por 10 a la menos 12. Entonces, S sería igual a 8,1 por 10 a la menos 12 entre 4 raíz cúbica. Y eso me daría un valor de S de 1,3 por 10 a la menos 4. Ahora, ¿qué unidades tendría este valor de S? ¿Qué unidades tendría? Vean que hemos dicho que dentro de la constante de equilibrio, lo que teníamos eran concentraciones molares. Entonces sería mol por litro. Son concentraciones molares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces, cuando yo coloco este sólido en agua destilada, va a haber un equilibrio y va a hacer que se me disuelva 1,3 por 10 a la menos 4 mol por litro de carbonato de plata. Y ese se me va a disociar, me va a formar 1,3 por 10 a la menos 4 mol por litro de carbonato y me va a formar dos veces eso, o sea, 2,6 por 10 a la menos 4 mol por litro de plata. Eso es básicamente lo que me estaría diciendo. Ven que con solo tener la constante de equilibrio, yo ya puedo predecir cuánto se me va a disolver ese compuesto entonces en la disolución. Entonces, mi recomendación es que también vean los otros videos que también están ahí en Mediación Virtual, donde van a ver lo del efecto Lyon común y también predecir si yo mezclo dos disoluciones, si se van a precipitar o no. Y entonces que veamos dudas de eso el lunes, estaremos viendo dudas de eso. Recuerden que la otra semana van a tener la tercera tarea y en la tercera tarea les va a entrar tanto esto como también una parte del tema de gravimetría, si no me equivoco, que es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. No sé si tienen más dudas de este tema o si solamente tienen dudas de lo del examen. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos dejar la clase por acá, continuamos el lunes y yo me dedico entonces a aclararles las dudas que tengan del examen a través del foro. Entonces, cualquier duda, aprovechen si ahorita tienen dudas y me las escriben todas en el foro para responderles de una vez, que me voy a sentar ahorita todo el resto de la mañana solo para eso. Bueno, con mucho gusto. Bueno.